a hablar sobre el clasicismo latino, ¿ya? Vamos a ver que la literatura clásica va a estar dado por la literatura griega y la literatura romana, o también llamada latina, ¿ya? Hasta aquí vamos a ver que hemos visto el periodo jónico, arcaico, ¿no? Helenístico también, que desarrolla prácticamente el teatro, ¿no? De la literatura griega. Y hoy vamos a ver, pues, la otra etapa, ¿no? Que termina siendo lo que es el periodo latino, que viene ya con la literatura romana. Vamos a ver que en sus inicios, ya en los inicios, los romanos que habitaban en la península ibérica era pues un pueblo prácticamente común como en la época, pero vamos a ver que va a ir evolucionando este pueblo, ¿no? Tanto así que va a terminar invadiendo gran parte de lo que es la península ibérica, a los diferentes pueblos que habitaban también por ahí, como los íberos, los celtas, ¿no? Lo que habitaban justamente por la península ibérica. Y luego vamos a ver que de poco a poco, pues, terminó formándose un gran imperio, ¿no? Primero con una monarquía, que eran grupos itálicos que estaban conformados justamente por un rey, hasta que después vamos a ver que la Roma se vuelve, pues, republicana, ¿no? Y en este hecho de la etapa republicana, vamos a ver que los romanos pues van a terminar teniendo varias guerras, como las guerras púnicas, rebeliones, guerras civiles, donde va a terminar estando pues Pompeyo, César y Octavio también, ¿no? Vamos a ver que toda esta etapa que va a terminar teniendo los romanos, ¿no? Tres etapas importantes que va a terminar teniendo Roma, que es la etapa de origen, luego la etapa de la Edad de Oro, y la última etapa pues termina siendo la decadencia, ¿no? Cuando la Roma inmensa termina siendo dividida, ¿ya? Ahora, lo que nosotros nos vamos a abarcar más es lo que termina siendo la parte de la literatura, ¿no? No tanto lo que es la historia. Entonces vamos a ver hasta aquí que los romanos pues invaden a los griegos y se dan cuenta que la cultura que tienen los griegos es sumamente grandiosa al lado de lo que eran los romanos, ¿no? Porque los romanos pues estaban abarcados más a invadir pueblos y todo lo demás. Y en la cultura no eran tan avanzados que digamos. Eso no quiere decir que ellos no eran nada avanzados, sí tenían sus cosas, ¿no? Por ejemplo, lo que termina siendo sus grandes coliseos, la construcción de sus teatros también. Entonces ellos han desarrollado bastante varias cosas, ¿no? Pero vamos a ver que en la parte literaria no tenían algo propio, pero cuando ellos ven que los griegos sí lo tienen, es más, ellos se dan cuenta que como que los griegos descendieran de los dioses. Es así que Augusto, ¿no? Él es el que va todavía a ponerle más empeño al hecho de que, así como los griegos también provenían de dioses, ¿no? Lo que él va a buscar que también es que los romanos también provengan de los dioses, ¿no? Es así que vamos a ver algunas características importantes que va a terminar teniendo la literatura latina o el clasicismo latino. Hay una influencia del arte griego, ¿no? Asimiló las mismas características griegas. El antropocentrismo, por ejemplo, donde el centro de todo termina siendo el hombre, pero también hay que darnos cuenta que el hombre no se mueve porque sí, ¿no? Sino que hay un Dios que va a terminar determinando cuál es el destino del hombre, ¿ya? Y este mismo suceso también pasa pues con los griegos, ¿no?
¿Qué más? Una obra literaria también tenía que ser original, ¿no? Y eso es lo que buscaban también los romanos. Pero vamos a ver que original no se va a terminar encontrando porque hay mucha influencia de los griegos, ¿ya? ¿Qué más? Su base mitológica. Utilizaron la tradición mitológica de manera artificial y jocosa. Ahí vamos a ver que los romanos van a terminar cambiándole el nombre a los dioses griegos, ¿no? Zeus, griego, romano, Júpiter, ¿no? Afrodita, que la diosa del amor, en romano simplemente es Venus. Poseidón, Neptuno, Hefesto, Vulcano, Hades, que es el dios del infierno, Plutón, Hermes, el mensajero de los dioses, Mercurio, Hera, la esposa de Zeus, Juno, Ares, que termina siendo el hijo de Hera y de Zeus, pero aquí en los romanos se va a llamar Marte, Atenea, la hija favorita de Zeus, se va a llamar Minerva, y Dionisios, que es el dios del vino o de la fertilidad, se va a llamar Baco, ¿ya? Entonces, esos dioses griegos lo único que hacen es pues cambiarle el nombre, nada más, ¿no? Y la divinidad es el mismo, las mismas características que van a terminar teniendo. Hay una devoción religiosa por parte de los latinos también, ¿no? Los latinos, igual que los griegos, también eran panteístas, ¿no? Porque creían en muchos dioses, ¿ya? ¿Qué más? El fin es utilitario y práctico, ¿no? Buscaron apoyar a algún emperador, difundir actividades políticas sobre todo, ¿no? Porque vamos a ver aquí que los romanos desarrollan bastante lo que es la política, la oratoria también es algo muy elocuente que desarrollaban en esa época, ¿no? La oratoria, donde la mayor parte de los emperadores de esa época, pues, hacían sus grandes discursos y para eso tenían, pues, a oradores que le terminaban apoyando y ayudando, ¿ya? ¿Qué más? Vamos a ver también sus tópicos literarios. Esos tópicos literarios son como temas que se trabajaban en la época. Lo que vamos a ver es el locus amenus, por ejemplo, es el lugar ameno, el lugar tranquilo donde toda persona quiere vivir y estar. El beatus ille es aquel punto donde uno quizás puede estar en un lugar tranquilo, ¿no? Y qué mejor lugar que estar en el campo, ¿no? Y beatus ille pues está relacionado justamente con la égloga, ¿no? Aunque la égloga todavía nace en la Edad Media, pero aquí ya vamos a ver que hay ciertos matices ya. El famoso carpe diem, ¿no? Aprovecha el momento. Ese es otro tópico literario que uno debería de vivir cada momento de manera intensa, ¿no? Porque no sabemos si es que vamos a volver a vivir ese momento o simplemente ya nunca más lo vamos a volver a vivir, ¿ya? Y el ubi sunt, que es donde estará, se refiere pues al amor platónico, ¿no? ¿Dónde estará la persona a quien uno ama, a que uno quiere o que esté a su lado? Ese termina siendo el ubi sunt. Los géneros que desarrollan es una gran variedad de géneros, en este caso 4 géneros, ¿no? El épico, que termina siendo el más importante, ¿no? Luego está el lírico, el narrativo y el dramático. A ver, chicos, aquí vamos a ver una pequeña comparación en cuestión de la literatura griega. ¿Sí? Los griegos comenzaron primero con la parte épica, ¿no? Es lo que desarrollan primero los griegos, la parte épica. Luego de la épica estaba la lírica y por último desarrollaron lo que termina siendo lo que es el dramático, ¿no? O sea, prácticamente el punto más alto, ¿no? Su auge termina siendo el periodo helenismo, ¿no? La parte helénica, ¿no? Que también desarrollan ahí el teatro, ¿no? Es la parte más importante que desarrolla Grecia. Es en esta época, ¿no? En su máximo esplendor,
donde estaban desarrollando el género dramático con la tragedia, es ahí donde los romanos ingresan, pues, ¿no? Es ahí donde vamos a ver que los romanos no comienzan primero con la épica, no. Los romanos primero comienzan con lo que es el género dramático, ¿no? A comparación de lo que termina siendo la literatura griega, los griegos desarrollaban más lo que es la tragedia, ¿no? Porque la finalidad de cada tragedia justamente era pues lo que es la catarsis, ¿no? La purificación del alma a través de esas escenas terroríficas que sentía por ese momento, ¿no? Los espectadores. Eso es lo que desarrollaban los griegos. Sin embargo, vamos a ver que los romanos no desarrollaban eso, ¿no? Los romanos, como pues ustedes saben, era una nación donde se evocaba más a las guerras y todo ello, ¿no? Entonces, imagínate, ¿no? Tú te vas a la guerra, ves muerte constante ahí y que llegues a tu casa y vayas al teatro y lo único que te presenten es más muerte, entonces como que no había coherencia. Es así que ellos desarrollaron más lo que es la comedia, ¿no? Porque los hombres iban a la guerra, volvían y tenían pues su espectáculo de una comedia, ¿no? Donde la gente se relajaba, se reía, ¿no? De tanta muerte ver quizás ya ahí se relajaba. Entonces vamos a ver lo que ellos desarrollan, termina siendo pues en este caso, como un caso de Plauto, por ejemplo, que desarrollaba lo que era de manera constante la comedia, ¿ya? Eso es lo que desarrollaba. Y también desarrollaban lo que es la parte lírica, ¿no? Horacio hace una lírica, hubo una poesía sentimental, ¿no? Alabanzas, sátiras, eso es lo que desarrollaba Horacio, ¿no? Era un tipo de lírica suave, ¿no? Bonita, romántica en algunos casos. Sin embargo, Ovidio no desarrolla ese tipo de lírica. Él desarrolla una lírica didáctica, ¿no? Obviamente también es poema, pero Ovidio lo que desarrolla es de cómo, ¿no? Es como un manual de instrucciones de cómo enamorar, por ejemplo, donde desarrolla el arte de amar, ¿no? Y él desarrolla más lo que termina siendo la lírica didáctica. Y por último, va a desarrollar pues lo que es la épica, ¿no? La narrativa simplemente, chicos, termina siendo como algo superficial que quizás pasa, ¿no? Y que a su vez no es tan reconocida, ¿ya? De estos 4 géneros, la más reconocida va a terminar siendo la épica, ¿no? Justamente es la última parte todavía que se termina desarrollando. Y aquí vamos a ver, pues, ¿a quién? A Virgilio. Virgilio se le considera también como el cisne de Mantua, ¿no? Porque él justamente nace en un lugar que se llama Mantua, entonces a él se le va a considerar de esta manera. Es considerado también uno de los mejores escritores latinos, ¿no? En su época. La obra más conocida que él va a terminar teniendo es la Eneida, ¿no? Justamente lo que pasa es que Augusto hizo pues así como una campaña o algo así de buscar escritores que puedan escribir obras literarias y que éstas a su vez pueda designar de que así como los griegos provenían de dioses, también Augusto también quería, ¿no? Quería que también los romanos provenieran de dioses. Y para eso había un mecenas, ¿no? Un mecenas era una persona rica, adinerada, que buscaba talentos, ¿no? Se podría decir así. Y ellos se dedicaban a escribir y mecenas les pagaba, ¿no? Le daba de comer a su familia y todo lo demás. Y la persona solo se encargaba de escribir. Pues Virgilio terminó siendo esa persona. Virgilio, para poder escribir su obra épica, la Eneida, se demoró más o menos algo de 11 años, ¿no?
Y eso que vamos a ver que Virgilio, cada parte que leía, terminaba yendo pues a lugares más o menos específicos por la cual Homero daba referencia en sus obras de la Ilíada y la Odisea. Hasta que en una ocasión, pues Virgilio termina sufriendo en el desierto demasiado calor y lo que sufre es una insolación. Esa insolación lo lleva pues prácticamente a la muerte y ya estando enfermo, antes de morir, su último deseo fue que destruyeran la obra La Eneida, ¿no? Porque él consideraba que todavía estaba incompleta, que aún le faltaba más. Sin embargo, vamos a ver que este deseo no se termina cumpliendo porque vamos a ver que Augusto va a terminar leyendo esta parte de la obra y simplemente no lo va a terminar destruyendo, ¿ya? Y ya iba a terminar siendo considerada, pues, la Eneida una de las obras épicas más importantes de la literatura latina. Aquí vamos a ver un poquito sobre la Eneida. Aquí vamos a ver, chicos, que la Eneida va a terminar siendo un libro, bueno, se considera casi como 12 libros, ¿no? O 12 cantos, que tiene casi la mitad de lo que tiene la Ilíada y la Odisea. Y justamente la Eneida es la combinación de estas obras homéricas, ¿no? De la Ilíada y la Odisea. Aquí vamos a ver un personaje principal que va a terminar siendo Eneas, ¿ya? Eneas termina siendo un semidios porque la madre de Eneas termina siendo Venus, ¿no? La diosa del amor, y su padre termina siendo prácticamente un mortal, una persona normal, y en la unión pues de estos dos seres termina siendo el producto Eneas, ¿no? Un semidios. La situación por la cual Eneas está pasando es bastante complicada. Su madre le dice que tiene que salir de Troya, ¿no? Porque Eneas es troyano, ¿ya? Y dicen que Troya va a ser incendiada y antes de ser incendiada, pues ellos deben de escapar, deben irse, ¿no? ¿Por qué? Porque los dioses, en este caso Júpiter, ha elegido a Eneas para que Eneas termine fundando una nueva nación, ¿no? Y que para ello él debe de salir de Troya, porque ahí en Troya no va a poder fundar esta nueva nación. Es así que Eneas se va juntamente con su esposa, con su hijo, ¿no? Y con su padre. Bueno, su padre, como ya es anciano, él se lo lleva cargando, ¿no? En el camino le dicen que no tiene que voltear a ver, ¿no? De cómo Troya se incendia. Sin embargo, la esposa de Eneas lo hace y esta termina convirtiéndose en una estatua de piedra. Así es que Eneas sigue, continúa su travesía y va a terminar pasando por una infinidad de situaciones difíciles, ¿no? Parecidas, ¿no? Muy parecidas a lo que termina pasando Ulises, ¿no? O Odiseo, en la obra de la Odisea. Muy parecido a esas desventuras totales que va a terminar pasando Eneas. Hasta que Eneas llega a una isla, ¿ya? En esta isla va a terminar encontrando, pues, en este caso, a una reina de este lugar, a una reina de Cartago, ahí está la isla, justamente es Cartago. Llega a esta isla y va a encontrar a la reina Dido, ¿no? Parecido a la historia también de Calipso, ¿no? Porque vamos a ver que la obra Ulises, Ulises se queda 7 años a vivir con Calipso, ¿no? Y después de eso recién el pobre escapa y todo ello. Pues bien, vamos a ver aquí que Eneas es acogido, ¿no? Por la reina Dido. Dido le pide que se quede, vamos a ver que Eneas se termina quedando ahí unos años, ¿no? Hasta que Hermes, ¿no? Hermes, el mensajero de los dioses, en este caso
que termina siendo otro personaje, ¿no? Le termina diciendo pues a Eneas que tiene que salir del lugar, ¿no? Y no se puede quedar con la reina Dido por el mismo hecho de que él tiene que cumplir un designio de los dioses, ¿no? Un mandato de los dioses, que es ir y fundar una nueva nación, ¿no? Entonces Eneas se despide de Dido. Dido estaba pues muy enamorada de Eneas. Es así que como ella no puede soportar que él abandone, ella termina prácticamente suicidándose, ¿no? Se suicida Dido en la historia. Entonces, cuando ya Eneas prácticamente llega al lugar donde los dioses le han designado que llegue, este lugar va a terminar siendo prácticamente Lacio, ¿no? Este lugar se llama Lacio, que justamente es el lugar donde se va a terminar fundando Roma, ¿no? En ese lugar va a encontrar al rey latino, que recibe favorablemente a Eneas, y este rey va a terminar teniendo su hija. Su hija se va a llamar Lavinia, que es la princesa, ¿no? Pero vamos a ver que esta señorita, ¿no? La princesa ya está comprometida con otro príncipe, ¿no? Con ese príncipe llamado Turno, que es un príncipe de los rútulos, ¿no? Que es otro lugar. Pero vamos a ver que Lavinia pues se queda prendido prácticamente a la belleza o a la forma de ser de Eneas, que lo que termina siendo Eneas juntamente con Turno, ¿no? Con el rey, que es bueno, el príncipe que es prometido de Lavinia, se da entre ellos una pelea que tiene muy parecido a la pelea que tiene Héctor con Aquiles, ¿ya? Es parecido la similitud por la cual ellos terminan enfrentándose. En esta pelea, que prácticamente es por Lavinia, ¿no? El trofeo termina siendo Lavinia. Ahí vamos a ver pues que Eneas termina derrotando a Turno. Es así que se les es concedido la mano de Lavinia. Una vez que ellos ya prácticamente llegan a casarse, los hijos que tienen Eneas juntamente con Lavinia terminan siendo los descendientes de los romanos, ¿no? De ahí podemos darnos cuenta que, así como los griegos provenían de dioses, ¿no? También los romanos también provenían de dioses, ¿no? Eso en realidad fue el objetivo, ¿no? De escribir la Eneida. Bien, chicos, ¿hasta ahí alguna pregunta que deseen hacer?